Bueno, esta fascinante historia que incluye las Navidades, ¿no? Los Reyes Magos fueron continuamente representados, pero hablo del siglo II, ¿no? Cuando aparecen por primera vez en esas catacumbas de Santa Priscila, en Roma, hasta este mosaico, que es lo que les estoy mostrando acá. ¿Y por qué les muestro esto? Porque aquí aparecen por primera vez, en este mosaico de Rávena, con los nombres inscriptos, los nombres propios, ¿no?, de Melchor, Gaspar y Baltasar. A partir de ahí podemos empezar a deducir respecto de la indumentaria y respecto de estos gorros que cubren la cabeza, que tienen un simbolismo muy especial, las plantas, es decir, un montón de elementos que el artista va colocando. Y por supuesto, esto que sí, es algo muy conocido, que son las tres ofrendas, ¿no?, que eran el incienso, el oro y la mirra. En este contexto que se llama la Epifanía, que es una epifanía, es un acontecimiento religioso que está instaurado por muchas culturas. Las epifanías corresponden a revelaciones o apariciones en donde los profetas, chamanes, médicos, brujos, o a través de los oráculos, los astrónomos de la antigüedad, interpretaban a manera de visión acontecimientos del mundo y del más allá, en el sentido de lo que iba a suceder, ¿no?, prediciendo el futuro. Por ejemplo, los hebreos les llamaban escribas a toda esta gente que tenía estas habilidades de la epifanía, ¿no? Los latinos les llamaban sabios, los griegos filósofos y los persas magos. De ahí que viene este mote de magos. ¿Y por qué reyes? Porque en esa época se daba también que este tipo de personas con estas habilidades también eran gobernantes, ejercían el poder político. Entonces, de ahí viene lo de reyes magos. Ahora, el simbolismo de los regalos también es bastante conocida, la versión de que, bueno, el incienso lo revela a su Dios, porque a través del humo ascienden, ¿no?, espiritualmente hacia la deidad. El oro, que simboliza que este niño será rey entre los hombres, tendrá poder en la tierra, y la mirra, que anuncia el sepulcro, ¿no? Ahora después, en el siglo XII, San Bernardo ofreció una interpretación un poco más práctica, ¿no? Que decía que el oro se lo habían dado a María para que alivie su pobreza, la mirra para quitar las alimañas y el incienso para mitigar un poco el hedor que había en el establo. Usan un gorro frigio. Uno tiene la historia propia de su país, con referencia a este gorro, y también de la Revolución Francesa, ¿no? Para los franceses se convirtió en un símbolo representativo de su primera república. Pero este gorro, como vemos acá, no había nacido con la Revolución Francesa, sino que es algo mucho más antiguo. Era uno de los elementos distintivos de este dios solar, llamado Mitra, un dios de Persia, y fíjese que de ahí es donde venían los reyes magos, teóricamente, si bien hay otras historias que dicen que representan cada continente, por eso después uno fue de piel negra, en fin. Pero vamos bien al origen, a lo antiguo, ¿no? Segundo milenio antes de Cristo, y estos reyes magos venían de esa zona donde se rendía un culto a Mitra. Y este culto después se expandió posteriormente entre los legionarios romanos. ¿Por qué sucedió esto? Porque era un dios que protegía de los ataques y premiaba la lealtad en la batalla. Entonces, Mitra era realmente alguien muy bien considerado, y no es lejano pensar que, bueno, también los hombres imitaban sus vestimentas y demás. Pero dejó dos cosas importantes.
en cuanto al legado cultural, Mitra. Uno es la fecha de nacimiento, que fue en el solsticio de invierno, que se supone que después fue imitada para el nacimiento de Cristo. Y así sería el origen de la celebración de la Navidad. No en vano este culto mitraico se prolongó mucho, incluso en el tiempo, ¿no? Hasta el siglo IV después de Cristo. Entonces hubo 3 o 4 siglos donde rivalizaron en popularidad el cristianismo con esta idolatría a este Dios. Por cierto, los Reyes Magos no tuvieron el carácter real, es decir, de rey, hasta recién siglo III, siglo IV, donde la Iglesia consolida su poder. Hasta entonces eran solo magos, como les había contado, es decir, magos sabios, astrólogos o zoroastristas, como decían algunos también, remembrando a Zoroastro y sus saberes extraordinarios, ¿no? Entonces el arte pictórico y escultórico lo mostraba con un gorro frigio en vez de una corona a los reyes. Entonces la Iglesia después les puso corona a estos magos porque los quería diferenciar de lo que simbolizaba este gorro, porque el gorro frigio era de uso común entre los pescadores, los campesinos franceses de la Edad Media, por ejemplo. Es decir, era una prenda distintiva de las clases populares. Entonces, está relacionado en la antigüedad con los habitantes de Frigia, que era una región del centro de Anatolia, en el Asia Menor, y tiene una estructura cónica básica, ¿no? Como un cono, que tiene un quiebre hacia adelante en la parte superior. Acá no está bien marcado, ¿no? Se ve levemente el quiebre, por eso a veces se confunde con el píleo. El píleo era una gorra de fieltro, la palabra píleo significa eso, por la que se los coronaba a los esclavos cuando recuperaban su libertad en la Roma antigua. Que también era muy común en Frigia esto, por eso de ahí viene la confusión, porque el lugar es el mismo. Y de aquella zona también es la diosa Atis, ¿sí? Aquella de la estatua de las Cibeles, ¿se acuerdan? En Madrid. Bien. El pilio era un gorrito que se usaba para acolchonar, digamos, cuando el guerrero se ponía arriba el casco. Eso es lo que tenía de funcionalidad, aparte de este simbolismo de cuando liberaban a un esclavo, lo ataviaban con este gorro característico. Entonces, ¿ven? Los cascos se basaron en las formas de estos gorros. Bien, ahora que ya está aclarado un poco más de dónde viene todo eso, déjenme volver a Andrea de Mantegna. Acá están los 3 reyes, donde ahora entendemos por qué no tienen coronas, ¿no? Esta es la época barroca. Acuérdense que los barrocos, si bien pintaban para la iglesia, constituyeron un movimiento pictórico que desde el punto de vista semántico y comunicacional fue muy rico en segundos y terceros mensajes, igual que los manieristas. Y de paso pongo a Bruegel el Viejo, es pintor de los Países Bajos, manierista, uno de los 3 o 4 grandes pintores flamencos, junto con Van Eyck, el Bosco. Pero fíjense, las caras son muy caricaturescas, a propósito parecen fealdades, ¿no? muy grotescas. Y aparece al fondo un séquito de seguidores, porque en realidad estos magos, supuestamente, si eran gobernantes, no venían solos, no eran 3. Cada uno venía con su ejército, sus custodias, tal es así que ahí hay un soldado con un casco, el rey que está ofreciendo el oro ahí arrodillado deja en el piso su espada. En fin, y fíjense el de la derecha aquí, el rey negro, está vestido con una indumentaria que a mí me lleva a la cultura precolombina de América. Aquí ya hacía
unos años que se había descubierto el nuevo continente. Entonces los artistas y toda la sociedad en general estaba muy impactada e influenciada por estas cosas. Por eso es interesante, sobre todo en los flamencos, observar detalles de los objetos, la indumentaria, los gestos, las caras. Nada es casualidad. Y tampoco es obvio, como debe ser en el arte, ¿no? Entonces los mensajes trascienden en el tiempo. A fines de la Edad Media, principios ya anunciando algunas características del Renacimiento, esta obra de Giotto, fíjense que está perfectamente delineado el borde de cada figura, con una pulcritud, una limpieza plástica, ¿no? Es un dibujo coloreado, que esto después retomarían y llevarían a un alto nivel los renacentistas en el 400 y parte del Quinquecento. Ahora, detengámonos en el bebé, el niño. Vieron que en la Edad Media se hacen así feos o con cara de adulto pero cuerpo de bebé. ¿Por qué eran así? Porque en realidad ese era un mandato de la Iglesia que tenía el poder. Ahí eran los que financiaban a los artistas, de que las figuras no debían representar belleza física, es decir, el atractivo de la carne. El que mirara tendría que dedicarse a la contemplación de lo espiritual. Por eso es que los artistas tenían que pintar así, estas figuras feas, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista de la belleza social, digamos. Y bueno, lo del dorado sí era como un vínculo entre lo terrenal y lo celestial. Durero, por ejemplo, desde Alemania tenía influencia italiana. Fíjense que podríamos marcar claramente el punto de fuga en esta perspectiva bien renacentista, pero quiero que observen un detalle, el tema de las miradas, ¿no? Como él a través de las miradas de unos a otros, en estas figuras principales, va concentrando la atención del espectador acá, en una especie de elipse que va siendo delimitada por las miradas de estos que son los personajes principales. Todo lo demás está en un segundo nivel de lectura, es decorado. Fíjense que no hay camellos, aparecen caballos. Eso es otra cosa que también se decía, que por la antigüedad, ¿no?, del acontecimiento, es muy probable que no hayan llegado en camellos, sino en caballos. E incluso el tipo de vestimenta con los que se los suele ataviar a través de los artistas también es de dudosa verosimilitud. Rubens. Aprovecho a mostrar a Rubens porque en la historia del arte, en la evolución de la pintura, es muy importante, ya que, así como veíamos anteriormente, ¿se acuerdan? Edad Media, ya yendo hacia el Renacimiento, el trabajo de la línea para definir a las figuras, después de un proceso que venía con Caravaggio y otros más, ya directamente en Rubens desaparece la línea. Es todo pictórico, todo pintura. Acá el artista nos está diciendo, está frente a una pintura, no está frente a un hecho. Esto que parece una verdad de perogrullo era muy importante desde el punto de vista semántico en aquella época de la historia. Y aparte, él lo que consigue consolidar es que las sombras y las luces, como que uno puede ver acá en el cuadro de Durero, que se oscurece o se aclara a través de modelar el color con blancos y negros o con colores fríos y cálidos, aquí es puro cromatismo. Los sombreados y las iluminaciones son con color. Es absolutamente cromático. Trabaja el tinte, el tono. Ya no hace un sombreado como se venía haciendo hasta ese momento, con un claroscuro de negros y blancos. Miren, esta obra que está en el Prado es de Tiziano, y aquí no hay camellos, hay caballos. Esta es una obra de Burne-Jones en colaboración con
diseño de William Morris, que está en el Museo de Birmingham. Edward Burne-Jones se hizo amigo de Morris cuando estudiaban en el Exeter College de Oxford. Los dos eran aficionados a la poesía y a todo lo que sonase medieval. Así que no tardaron en presentarse ante Dante Gabriel Rossetti, un loco delirante que aún así tuvo el talento suficiente y la capacidad de moverse en las altas esferas de la sociedad y de los marchanes y las galerías para establecer una escuela transgresora que fueron los prerrafaelistas. Ellos formaron una cofradía y a veces se simplifica mucho cuando se enseña historia del arte y se los vincula directamente dentro de lo que era el neoclásico. En realidad el neoclásico venía a pedir de boca de la flemosa cultura victoriana de esa época, Reina Victoria de 1760, de ahí 70 años más, durante todo el cambio industrial con lo cual se beneficia Inglaterra económicamente, se industrializa, hace una red ferroviaria en toda el país, impresionante, pero el arte se estanca. El arte victoriano se estanca con el neoclásico, mientras, imagínense, desde Francia, después de los románticos, de la Croix, después el arte pictórico sigue su camino hacia el preimpresionismo, el impresionismo, el arte moderno y la abstracción, haciendo que la pintura tenga entidad propia en el sentido de lo pictórico, de la riqueza plástica y deje de ser necesariamente representativa de la realidad, sino a través de una mirada muy particular de los artistas y realmente adquiriendo así un lenguaje propio. Pero ¿qué pasa? Estos Burne-Jones y Dante Gabriel Rossetti estaban cansados de ese arte aburrido, estancado del neoclásico, entonces generan esto que le llamaron los prerrafaelistas, reivindicando un poco el arte del 480, ¿no? Pero temáticamente eran transgresores, no eran más de lo mismo, y ahí es donde hay que marcar el punto importante. Fíjense este tapiz que acá tiene el nombre de William Morris. Es una obra pero fantástica, imagínense que esto es un bordado, digamos, ¿no? Y quiero poner el detalle en esta corona que está en el piso. Acá la repite Burne-Jones. Vamos primero a un detalle, miren qué magnífico. Aparte de la libertad y la personalidad para describir a estos tres reyes, bueno, la diferencia de edad está respetada relativamente, porque tenía teóricamente uno 20, el otro 40 y el otro 60 años. Pero fíjense, es realmente una ilustración. Acá una armadura en la cabeza, o sea, con vestimentas ya expresadas libremente para lo que era la época y la tradición. Estaba tomada como idea de este cuadro que es un políptico de Van Eyck, que está en una iglesia en Gante. Si vas a Bélgica y andás por Brujas o Bruselas, realmente si te interesa el arte, vale la pena ir hasta Gante para ver esta obra solamente, pues impresionante. Este es un detalle de la corona. Bueno, después nuestros amigos ingleses de hoy lo tradujeron en tejido. Esto es lo que hacían los prerrafaelistas, y claro, acá se puede ver tranquilamente la influencia que tuvo William Morris a través de esto para después desarrollar su movimiento propio, ¿no? Porque Morris, que tenía una ideología bien socialista, esas ideas lo llevaron a fundar en 1861 una compañía llamada Morris & Co. de diseño, porque él estaba en contra de la explotación de las personas
a través de la tecnología industrial. Entonces su objetivo principal era la lucha contra esa industrialización. ¿A través de qué? De una forma artesanal de producir objetos domésticos diseñados por los propios prerrafaelistas, alfombras, tapices, libros ilustrados, vidrieras, telas, estampadas, etc. Entonces, de este modo, decía Morris, el arte podía ser accesible para todos los estratos sociales, es decir, ¿por qué unas cosas de uso tienen que ser burdas y las cosas para apreciar tienen que ser bellas y estar en los museos, ¿no? Entonces, las cosas que tenían funcionalidad de uso cotidiano también debían ser bellas. Y esto es el principio del diseño, del buen diseño. Claro que por este modo artesanal de que tenía su producción, en la realidad ya no pasó a ser tan accesible, ¿no? Para muchos estratos sociales, porque resultaba muy costosa su producción, su realización. Entonces el precio subía bastante y no estaba al alcance de cualquiera. Sea como fuera, el movimiento Arts and Crafts, que fue el que se instituyó como movimiento artístico, de William Morris, iniciado por él, sin duda que fue una revolución para todo lo que vino después en cuanto a artes gráficas y a todo el mundo del diseño. Acá está Friedrich Höller y William Morris, que es este señor. Y volviendo al tema de los transgresores, que eran estos ingleses, acá hay una obra de Rossetti. Esto es la Anunciación. Piensen en la Anunciación del Beato Angelico, por ejemplo, o la Anunciación de Leonardo da Vinci, ¿no? Con toda esa solemnidad, esa espiritualidad. Rossetti, en lo personal, tenía una obsesión por las mujeres pelirrojas. Es más, él se enamoró de una que primero fue modelo de ellos, de los prerrafaelistas, y que después termina siendo una artista más, con una obra muy importante, y cuando muere esta chica, él ahí cae en una depresión profunda, y fue uno de los motivos por el cual el movimiento prerrafaelista se disolvió. Incluso esta modelo y artista consumía un alucinógeno muy en boga en esa época, y esta mirada refiere a eso, porque acá la Virgen María es esta novia de Rossetti, que era la modelo. Fíjense esa mirada perdida, aparte no se pone muy contenta ante el anuncio, ¿no? También es pelirrojo este ángel, y trae este obsequio bastante fálico, apuntando al vientre. Pero fíjense el ambiente. Esta es la obra completa, espero que la puedan ver entera, hasta abajo. Miren dónde está ella sentada, la posición, hasta parece en un hospicio. Y para finalizar, esto es en una iglesia en Colonia, Alemania, donde está este relicario, es de Occidente el más grande que existe, donde están los supuestos Reyes Magos.